Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar. Espera un momentito. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje, el primero de la semana número 1 y el primero de este módulo número 13, en el que vamos a tratar de resolver algunas dudas que ustedes puedan tener, también de aclarar algunos comentarios que ustedes puedan hacer referentes a los aprendizajes esperados o a las actividades integradoras o a los foros de aprendiendo, en general a los recursos, en general a cualquier actividad que nos ayude a desarrollar los aprendizajes esperados, que son las metas o los objetivos que debemos lograr durante estas 4 semanas. Entonces, este es el primer espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a tratar de enfocarnos en aquellos temas que vamos a abordar durante estas 4 semanas. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13 que lleva por nombre Variación en Procesos Sociales. Entonces, iniciamos. Eh, Ok, el objetivo de estos espacios abiertos, recuerden que estamos en una modalidad virtual, en el cual tiene ciertas características diferentes a las de la modalidad presencial. Una de ellas es que precisamente tenemos estos espacios de forma síncrona en el cual podemos estar aquí, tanto ustedes como el asesor virtual, para poder comentar, platicar las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, esto se lleva a cabo mediante estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sin embargo, estos tienen, adicionalmente a este objetivo, que es el de atender de forma síncrona, es decir, aquí en vivo y en directo, las dudas y comentarios que ustedes puedan tener referentes a las actividades, porque estamos ya a día miércoles, es decir, el módulo inició el día lunes, entonces hubo un tiempo prudente en el cual la idea es que ustedes ingresen al aula virtual, lean las instrucciones de las actividades para que identifiquen lo que van a realizar, la forma en que se va a evaluar, el formato en el que le van a entregar, el nombre con el que deben entregar sus actividades, todos estos aspectos, el objetivo que tiene cada una de las actividades. Y una vez que conozcan lo que se persigue en cada una de ellas, pues hay que buscar la información necesaria para poder realizar estas actividades. ¿Y dónde vamos a localizar esta información? Pues lo vamos a localizar en los recursos de la semana. Todas las semanas tenemos recursos que nos ayudan a mejorar el conocimiento que tenemos respecto a algunos temas. También nos sirve para conocer claramente de lo que trata este módulo, los temas que vamos a abordar, las competencias, los aprendizajes esperados que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que ustedes ingresen en estos 3 primeros días, lunes, martes y parte del miércoles, y que lean los recursos, que lean las actividades, la forma en que se va a evaluar cada una de las actividades y lo que toma en consideración esta rúbrica de evaluación, porque aún cuando estamos en un módulo de matemáticas, a ver, permítame tantito, aún cuando estamos en un módulo de matemáticas, es un proceso que debemos seguir, en el cual tenemos una situación enfocada en uno de estos dos procesos sociales, de economía o de dinámica de la población. Tenemos que localizar información. Esta información la vamos a encontrar, en el caso de las actividades integradoras, la vamos a encontrar en el mismo problema, en las mismas instrucciones de las actividades. Ahí tienen información que nosotros vamos a procesar mediante alguna función matemática. Que una vez que la procesemos y obtengamos un resultado, esto nos va a llevar a obtener conclusiones con las cuales vamos a poder diseñar estrategias o darnos cuenta del impacto que tiene la dinámica de la población en nuestra comunidad. Entonces, si se dan cuenta, todo este proceso se lleva a cabo
que se lleva a cabo nos permite desarrollar diferentes conocimientos y habilidades como el uso de la hoja de cálculo o como conocer cómo integrar dos herramientas, el procesador de texto y la hoja de cálculo, mediante una liga Drive. Entonces, son diferentes habilidades que vamos a estar tratando de desarrollar y yo espero que lo hagamos de la mejor forma. Entonces, si se dan cuenta, es información importante que nosotros podemos conocer cuando leemos los recursos y otros, otros documentos que nos ayudan a desarrollar mejor nuestras actividades integradoras. Entonces, una vez que leamos, probablemente generemos algunas dudas que querramos resolver en estos espacios abiertos y este es el momento ideal, ¿no? Este es el momento en el cual podemos comentar y aquí vamos a aclarar aquellas dudas que ustedes puedan tener. Entonces, ese es el primer objetivo de estos espacios abiertos, atender las dudas y comentarios referentes a las actividades, ¿no? Luego es dar a conocer los aprendizajes esperados del módulo. Recuerden que cada uno de los módulos tiene diferentes aprendizajes esperados, es decir, son aquellos aspectos que se espera que ustedes aprendan. En el caso de este módulo, hay 6 aprendizajes esperados, 2 unidades, cada una de estas unidades temáticas tienen 3 aprendizajes esperados. Y esto lo logramos, estos aprendizajes los logramos cuando realizamos alguna actividad, pues leemos, ahí nos formamos un panorama, un conocimiento de algunos conceptos importantes como el crédito, el ahorro, la inversión, pero también nos desarrolla algunas habilidades como el hecho de conocer algunas funciones que nos ayudan a medir estos conceptos, desarrollar estas funciones, elegir una herramienta para desarrollarlas, analizar la situación que se nos presenta, son al menos algunas de las habilidades y conocimientos que vamos desarrollando en lo que vamos realizando nuestras actividades integradoras. Entonces, este proceso tiene una meta y esa meta son precisamente estos aprendizajes esperados, que hay que conocer, hay que identificarlos para ver hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde dirigir los esfuerzos que hagamos o las estrategias que diseñemos, hacia dónde se van a dirigir. Entonces, aquí vamos a conocer estos aprendizajes esperados, por lo menos los 3 de la primera unidad, porque en esta primera semana vamos a estar trabajando con los temas de la primera unidad. Parte de la segunda, también estaremos revisando esta primera unidad, pero también la vamos a compartir o vamos a iniciar con la segunda unidad. Entonces tenemos semana y media, por un decir, en el cual vamos a estar analizando la unidad número 3. Entonces, vamos a conocer los aprendizajes esperados de esta primera unidad. Luego, comúnmente en estos espacios abiertos, recuerden que tiene una puntuación adicional, pero esta puntuación adicional se otorga siempre y cuando participen activamente, con preguntas, con comentarios, con ejemplos, con situaciones en las que ustedes han logrado mejorar cualquier situación que quieran comentar referente a las actividades. Esa es una participación activa, pero también, pues para que ustedes puedan participar activamente, tenemos algunas actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos espacios abiertos, al menos un cuestionario y al menos un ejercicio que vamos a desarrollar con el objetivo de que ustedes lo hagan, que ustedes lo vayan desarrollando, obviamente aquí entre todos, para que identifiquen el proceso que se sigue, no específicamente la actividad que tienen ustedes en plataforma, porque no se trata de que nosotros mecanicemos únicamente una actividad. Las actividades, recuerden, son situaciones didácticas en las que se extrae solamente una parte de la realidad, ¿no? Porque está enfocada en que nosotros identifiquemos únicamente una parte, pero dejamos fuera otros aspectos que también son importantes y que cuando ustedes los apliquen allá en la vida cotidiana, los van a tener que considerar, porque ahí no van a poder extraer, porque por lo menos gran parte de las situaciones que se nos presentan en materia de economía hay relación con otros aspectos. Pero en las actividades sí, ahí sí, vamos a dejar fuera muchos aspectos y nos vamos a enfocar en lo que queremos lograr, ¿no? Si queremos identificar el funcionamiento de la tasa de interés, es porque esa actividad está diseñada para que nosotros, a través del desarrollo de esa actividad, podamos identificar claramente cómo afecta la tasa de interés en un crédito. Entonces, vamos a realizar en conjunto algunas actividades con ese objetivo de identificar claramente algunos conceptos o algunos modelos matemáticos que nos van a ayudar en nuestras actividades.
A ver, un momentito aquí. Ok, bueno, una vez que hagamos estas actividades, pues obviamente esto nos va a dar pauta para poder reflexionar en las áreas de oportunidad, pero también en las fortalezas que logramos, en aquellas que cuando leemos vamos logrando. Eh, entonces esto nos va a ayudar a que en aquellas áreas de oportunidad nosotros tratemos de diseñar alguna estrategia, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar la comprensión respecto a estos temas? Y es algo que ustedes deben reflexionar, pues de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno, ¿no? O a las características que tienen como estudiantes, al contexto en el que se desenvuelven, al tiempo con el que cuentan para poder desarrollar cada una de estas actividades, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que reflexionar en lo que puede mejorar, con ayuda también de los aspectos que ha podido fortalecer, que ha podido identificar con claridad, ¿no? ¿Qué hice para poder identificar con claridad estos conceptos? A lo mejor lo puedo replicar en alguno otro y de esta forma incrementar mis conocimientos. Entonces, estas actividades que vamos a realizar, pues les da a ustedes eh, un, una excelente oportunidad para que reflexionen en lo que pueden mejorar y en lo que les falta por comprender. Y por supuesto, lo bueno de estos temas, tanto de dinámica como de economía, es que están presentes en nuestra vida cotidiana todos los días. Todos los días vemos alguna consecuencia de la dinámica de la población. Todos los días tenemos que tomar decisiones financieras y esas decisiones hay que tomarlas con algunos criterios que nosotros consideremos. Aquí vamos a conocer algunos criterios estrictamente matemáticos, ¿no? Es decir, con apoyo de las matemáticas. Entonces, vamos a tratar de vincular estos temas con algunas situaciones que ustedes comúnmente viven ahí en su vida cotidiana. Entonces, estos son los objetivos del espacio abierto. No son clases como tal, es decir, no son una cátedra que vamos a impartir, eh, porque recuerden que aquí el aprendizaje está centrado en el estudiante, es decir, el estudiante es el que, de acuerdo a sus necesidades, a sus características, va a aprender lo que él desee. Por supuesto que hay ciertos elementos mínimos que hay que considerar, pero con el nivel que ustedes decidan. A lo mejor ustedes dicen, pues yo quiero aprender lo básico que me enseña el módulo número 13 y cumplen y les va muy bien. Alguien diga, a mí me gustó mucho el tema, yo quiero aprender más sobre ello y también se enfoque en buscar información adicional que les permita incrementar lo que saben. Todo eso depende de las características que tengan cada uno de ustedes, de los intereses, pero sí, hay un mínimo que debemos cumplir, ¿no? Y esto está en los objetivos y en los aprendizajes esperados del módulo. Estas son algunas reglas de comunicación. Recuerden que, pues, cuando nos encontramos en un espacio virtual, pues, por lo menos hay que seguir algunas indicaciones para saber con quién estamos. El primero es, por favor, escriban su nombre completo, para en caso de participar, asignarles la puntuación. Ahí, por ejemplo, ahorita veo que hay alguien conectado únicamente con un nombre. Y si esa persona participa, ¿a quién se lo voy a poner? A lo mejor haya dos o tres que tengan el mismo nombre. Entonces, pues yo no sé a quién se lo voy a poner, ¿no? Y a lo mejor venga alguien y me diga, es que era a mí. Y venga otra persona y me diga, es que era a mí. No lo sé, porque la persona que está conectada no puso su nombre completo. Entonces, por eso es importante que cuando estemos en estos espacios abiertos, nos identifiquemos con el nombre completo. De hecho, en la invitación que les hago para ingresar a este espacio abierto, coloqué un video en el cual ustedes identifican cómo poner su nombre completo y el momento en el que deben hacerlo, porque antes de ingresar ya tenemos que haber colocado nuestro nombre completo. Cuando seamos muchos, levanten la mano en caso de querer participar, ¿no? Para mantener un orden y que todos tengamos la oportunidad de participar. Sean claros y corteses con sus compañeros. Algunas veces, cuando somos bastantes, no tenemos la oportunidad de participar. También participar por el chat cuenta. Y recuerden que al hacerlo hay que escribir correctamente, evitar escribir únicamente con mayúsculas, o utilizar abreviaturas y modismos, porque esto nos lleva a malos hábitos de escritura. Comúnmente estamos acostumbrados a estas mensajerías instantáneas, entonces con el fin a veces de hacer eficiente o de hacer más rápido
la escritura hacemos o acortamos algunas palabras o las sustituimos por algunos signos. Aquí no, aquí vamos a tratar de escribir correctamente porque estamos en un proceso formativo académico. Entonces, hay que mejorar aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Y recuerden que la escritura particularmente es un área que nos da una presentación. Procuren que las dudas y comentarios sean claros y concretos. Y por favor, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, porque muchas veces ingresan y dejan el micrófono encendido y a veces escuchamos algunas pláticas que pues, no son de nuestra incumbencia, pero que son muy personales. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en las que escuchemos cosas que no debíamos escuchar, antes de ingresar, está también en el video que les coloqué, la forma en que coloquemos en silencio nuestro micrófono para evitar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? En la que escuchamos todo lo que sucede ahí en su familia. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Veo que me acompañan hoy dos personas, Brenda No, y Celina. sin dudas, gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han visto el módulo antes de que prosigamos? Bueno, fíjese que ahí vamos, dudas y expectativas. ¿Tienen alguna duda particular? ¿Ya leyeron los temas del módulo? Bueno, yo los revisé muy de rápido, muy por encimita, pero pues sí, está un poco muy amplio, ¿no? Bueno, precisamente por eso hay que enfocarnos en los aprendizajes esperados, ¿no? Porque sí es cierto, hay algunos temas, pues no podemos hablar, por ejemplo, de la tasa de interés sin conocer lo que es el crédito, sin conocer lo que es el plazo, el monto, o no podemos hablar de la dinámica de la población sin conocer otros aspectos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que no únicamente conozcamos específicamente ese concepto, sino que tengamos un contexto de las situaciones en las que se usa. Pero a lo que voy es que cuando hablamos de economía, podemos pensar que vamos a hablar de temas muy complejos, ¿no? Por ejemplo, si les digo, vamos a hablar de economía, ¿qué se imaginan ustedes? Dineros, presupuestos, ¿no? Egresos, ingresos. Ándale, fíjate, eso está bien, no, no está mal. Por ahí va, por ahí va. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, hablan de oferta y demanda, de mercados, de bolsa de valores. Y no, esos temas son de un nivel superior. Hay que identificar que estamos en un nivel medio superior y que algunos temas que vamos a abordar son acordes al nivel en el que estamos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de temas muy complejos ni de modelos matemáticos muy complejos, ¿no? Porque comúnmente estos temas de economía se utilizan modelos matemáticos muy complejos, pero por supuesto que esos son temas de otro nivel educativo. Y por eso me gusta que ustedes identifiquen claramente los temas del módulo. Y eso lo pueden ver en la sección presentación. Ahí está el temario tanto de la unidad número 1 como de la unidad número 2. Entonces, lean atentamente el temario porque les va a ayudar a que nos enfoquemos en esos temas y no nos salgamos de otros que puedan ser complejos y que a lo mejor, pues, en el afán de tratar de entender estos temas que no son parte del módulo, pues nos confundamos o nos desesperemos tratando de entender temas que pues no son los que debemos tratar de comprender. Estamos en un aspecto básico. Entonces, ese es el enfoque que debemos darle. Por eso les digo, lean los temas y ustedes lo pueden localizar. Además, se los voy a mostrar aquí. Porque sí, a veces llegamos al foro de integración, por ejemplo, y empiezan a hablar de temas que pues desafortunadamente no fueron parte. Fíjense, aquí, en esta sección, siempre que iniciemos un módulo, vayámonos aquí para conocer el módulo. Las unidades de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Y aquí está, por ejemplo, la unidad número 1, que es la que les comenté que vamos a estar
con la que vamos a trabajar esta primera semana y al menos una actividad de la segunda semana, porque la otra corresponde a la unidad número 2. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ecuaciones. Existen ecuaciones algebraicas y existen ecuaciones trascendentes. Y que estas ecuaciones nos ayudan en el aspecto de dinámica de la población, ¿no? Características del crecimiento demográfico, PIB, su distribución. Entonces, este es el primer tema. Y la movilidad. Y luego viene la unidad número 2, que lo vamos a ver la siguiente semana y en la tercera semana, porque recuerden que la cuarta semana es una semana de integración, es decir, estas dos unidades las integramos en diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, aquí, ahorro. Vamos a hablar sobre lo que es el ahorro, el ingreso y el egreso que forman parte para poder determinar, para poder medir un ahorro. La inversión, vamos a conocer un poco sobre lo que es la inversión, los tipos. El crédito también, la importancia que tiene la tasa de interés en general. Entonces, estos temas son los que vamos a abordar. Vamos a tratar de enfocarnos, de no desviarnos de estos temas, porque, como les vuelvo a comentar, hay temas mucho más complejos de economía, pero que no corresponden a lo que vamos o a lo que estamos tratando de identificar en este módulo número 13. Ok, bueno. Ahora, fíjense, ¿qué es un proceso social? ¿Quién me lo puede comentar, platicar? A ver, es una idea, ¿eh? Claro, Este, claro, una idea. No, 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 o sea, no te preocupes. Vamos tratando de recapitular un poquito. Esto lo hemos visto, me parece que en el módulo 8 o 9 es donde... yo podría Sí, sí, sí. identificarlo como una situación que se da en la población que tiene cierta tendencia. Ajá, muy bien. Ahí hay otra personita. No sé si quiera comentar algo. Tú eres Brenda, ¿verdad? Sí, Brenda. Ajá, no sé si Rosario quiera comentar algo. Muy bien. Más o menos tienes la idea. El proceso social, fíjate, a diferencia del fenómeno natural, es que en el fenómeno natural, como su nombre lo dice, es natural, es decir, el hombre no influye en ninguna de las partes del proceso. En un huracán, por ejemplo, pues el huracán se forma y tiene un impacto, pero es 100% natural, lo mismo que un terremoto o que un maremoto o que un tornado, son procesos naturales que se dan, en los que únicamente se involucran aquellos aspectos de la naturaleza. El hombre no forma parte en ninguna de sus etapas del proceso natural. Un ciclón, por ejemplo, el hombre pues, no ayuda prácticamente nada a su formación o a su desarrollo o a su impacto. Es de la naturaleza. En cambio, en el proceso social sí interviene la mano del hombre 100%. Existen muchos procesos sociales, muchísimos, pero nosotros vamos a enfocarnos únicamente en dos. Por eso el nombre del módulo es variación en procesos sociales, porque vamos a ver dos procesos sociales, el de la economía y el de la población, la forma en que varían estos procesos sociales. La economía varía. Cuando hablamos de economía hacemos referencia a los temas que estamos hablando, ¿eh? Bueno, a los temas que les comenté hace un momentito, no a toda la economía. Sí, cierto, este, es un proceso social toda la economía, pero recuerden que hay que puntualizar para no perdernos en los temas que vamos a abordar. Entonces, la economía se mide, por ejemplo, el ahorro. El ahorro se mide. Se mide también el monto del interés que voy a pagar por un crédito. Eso es en los aspectos de economía. En los aspectos de población también se mide. Se mide la rapidez con la que crece una población. O se mide también la cantidad con la que creció una población. Son situaciones que se miden y es importante medirlas. Entonces, aquí
los procesos sociales, economía y población, se analizan algunos aspectos: crecimiento, tasa de interés, monto de interés. Todos estos conceptos, si ustedes no los pueden identificar hoy en día, esperamos que al final del módulo los puedan identificar. ¿Y cómo van a lograr esto? Leyendo, realizando sus actividades integradoras, participando en el foro de aprendiendo y, en su caso, cuando llegue el momento, en el foro de integración, realizando los cuadernos de práctica también, ¿no? Ahí viene información importante. Entonces, todo esto lo vamos a conocer a través de ese proceso, de leer, de practicar, de hacer. Y vamos a conocer también que estos conceptos, ahorro, crédito, interés, se miden, como vimos acá, usando estas funciones, algunas exponenciales, como una que vamos a utilizar en la actividad, funciones lineales o funciones logarítmicas, al menos. ¿Y para qué queremos medir? ¿Para qué queremos medir nuestro ahorro? ¿O para qué queremos medir la cantidad de población que creció en una entidad? Pues para tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso, el hecho de conocer algunos conceptos, saber que se miden, y una vez que los aprendemos a medir, con los resultados que podamos obtener de esas mediciones, tomar decisiones o llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que está pasando en una ciudad que está creciendo eh, con una velocidad muy rápida, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando con aquella ciudad que ha crecido mucho en los últimos años? ¿Qué situaciones se están presentando? Eso es lo que hay que identificar. ¿O qué estrategias puedo tomar para mejorar mi ahorro? ¿Qué estrategias puedo tomar para decidir o para elegir la mejor opción al comprar a crédito, ¿no? Para pagar menos intereses al comprar a crédito. Entonces, no sé si por aquí los haya perdido un poco, pero ese es el objetivo de este módulo. Conocer que existen procesos sociales como la economía y la población, saber que se miden y que para eso utilizamos algunas funciones matemáticas, y que cuando los medimos podemos tomar decisiones o llegar a conclusiones que mejoren nuestra calidad de vida. Parece muy fácil el proceso, pero eso lo vamos a lograr cuando leamos, cuando realicemos nuestras actividades, cuando reflexionemos en los resultados que obtengamos. Algunas consideraciones generales. Recuerden que las actividades se evalúan mediante rúbrica. Cada una de las actividades tiene una rúbrica de evaluación. Léanla para que ustedes identifiquen aquellos aspectos. Cada una de las actividades, por ejemplo, hay algunas cosas que la rúbrica de evaluación les da más peso. Aún cuando es un módulo de matemáticas, uno pensaría que con desarrollar correctamente las operaciones vamos a obtener un nivel experto, y no es así, porque precisamente la rúbrica de evaluación le da más valor a el hecho de que nosotros identifiquemos algunos conceptos, ¿no? Y que podamos vincularlos con nuestra vida cotidiana. Entonces, lean la rúbrica de evaluación porque esto les ayuda a identificar claramente aquellos aspectos que deben tomar en cuenta y que se evalúan en la rúbrica o que la rúbrica considera. Los tiempos para evaluar son de 72 horas, sin incluir sábados ni domingos. El tiempo máximo para responder tus dudas es de 24 horas. Aquí obviamente estamos en un espacio abierto, pues lo hacemos prácticamente de forma inmediata. Pero cuando envían un mensaje en la plataforma, recuerden que es 24 horas sin incluir sábados y domingos. Es decir, si envían el día viernes, pues les estaría respondiendo hasta el día lunes. Claro, a veces lo hago antes o sí lo hago entre semana, pero la norma es esta. Correcciones aplican únicamente para actividades no acreditadas y que se encuentren dentro de la misma semana. Es decir, si ustedes entregan una actividad el día viernes, el día lunes o martes que la evalúe, ustedes no la acreditan, ya no pueden eh, corregirla porque ya estamos en otra semana. Por lo que entonces lo ideal es que entreguen dentro de los primeros días para que en caso de que no acrediten la actividad, puedan corregirla, porque estamos todavía en el tiempo en el que lo podemos entregar. En el caso de las detectadas con un uso inadecuado de la información, ahí ya no podemos corregir.
Las extensiones son para casos fortuitos o de fuerza mayor que puedan ser comprobados. Recuerden que lo ideal es que nosotros planeemos con anticipación. Por ejemplo, ahorita que está ingresando la semana, lo ideal es que sepamos que el lunes hay que revisar los recursos, hay que revisar las instrucciones, que el martes, por ejemplo, le demos una leída a las actividades, que sepamos cuáles son lo que vamos a hacer para que el día martes nos enfoquemos en una o en otra actividad, el día jueves a lo mejor en la segunda, el día viernes ya tengamos la actividad desarrollada, le demos una checada y la podamos enviar. Por ejemplo, no es un ejemplo, es de lo que podemos o de cómo nos podemos organizar de forma que no llegue el día domingo y intentemos hacer todo, porque no nos va a dar tiempo y porque no lo vamos a hacer con la dedicación y el esmero que amerita cada una de estas actividades. Entonces, lo ideal es hacerlo durante el transcurso de la semana, dedicarle un tiempo prudente, una hora y media por ahí, ¿no? Y desarrollar las actividades de esta forma, ¿no? Que no llegue el día domingo y que pues sin entender, sin leer, realizamos las actividades. Probablemente no nos vaya tan mal, pero recuerden que el objetivo es incrementar lo que sabemos, mejorar las habilidades. Y cuando llego, pues sí, cierto, a lo mejor conozco sobre estos temas y pude pasar o pude acreditar la actividad, pero no desarrollé nuevas actividades, no conocí nada nuevo. Entonces la idea es incrementar y mejorar nuestras habilidades. Y por favor evitemos el uso inadecuado de la información. Recuerden que aquí todas las preguntas que nos hacen en las actividades es necesario construirlas nosotros o ustedes en este caso como estudiantes con sus propias palabras. ¿Y de dónde van a obtener la información? Pues de todo lo que leen, de lo que realizan en las actividades. De ahí es donde tienen, de los datos que les dan en las instrucciones, de los resultados que obtengan de las operaciones matemáticas. De ahí es donde van a obtener la información para poder responder a cada una de las preguntas de las diferentes actividades. Entonces, no hay que buscar nada en la red. En la red vamos a encontrar cosas genéricas y muchas veces que no son correctas porque no están pensadas para este tipo de actividades. Y pues cada uno en la red sube lo que quiere y no sabemos si está bien o si está mal. Entonces, la idea es que ustedes construyan porque al responder, pues poco o mucho ustedes están demostrando lo que pudieron lograr en esa actividad, ¿no? Pero sí están ustedes mismos identificando, porque si me da trabajo responder a lo que me están preguntando, pues significa que no he comprendido muy bien del todo, que necesito mejorar algunos aspectos. Entonces, esto me da a mí una idea de cosas que puedo hacer para mejorar. Pero si la retomo y la pego, realmente no sé ni en qué nivel me encuentro en cuanto a conocimientos o en cuanto a habilidades. Entonces yo les sugiero que las preguntas las construyamos nosotros mismos con lo que vamos aprendiendo, que evitemos a toda costa el retomar actividades o respuestas de la red, porque pues no es el objetivo. Recuerden, los recursos, eviten ir a las actividades y leer los recursos. Yo sé que a lo mejor cuando les habla de interés, ustedes digan, pues está bien fácil, probablemente tengan nociones, probablemente sepan, pero es necesario ampliar la información que tenemos. Podemos utilizar estrategias de estudio al leer los recursos. Recuerden, a lo mejor un resumen a mí me ayuda a comprender mejor. Los mapas mentales me ayuda a estructurar la información para que yo sepa de qué se está hablando en ese recurso. Los cuadros sinópticos me ayudan, todos este tipo de estrategias me ayudan a comprender mejor los recursos. Entonces pueden aplicar cualquiera, una, dos o tres más, las que sean necesarias para que ustedes vayan integrando este tipo de herramientas en su proceso de aprendizaje. Y los recursos, pues obviamente es donde están los conceptos básicos. Si queremos saber sobre ahorro, recurrimos a los recursos. Si queremos conocer los modelos que nos ayudan a medir la dinámica de la población, está en los recursos. Entonces, ahí está todo. Por eso es importante leerlo. Y recuerden, vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer en lo que te digan. Otra de las actividades que pues deben realizar para poder lograr estos aprendizajes esperados son las actividades formativas, los cuestionarios que se encuentran disponibles durante la semana. Una vez concluida la semana no hay forma de aperturarlos.
son de autoevaluación, es decir, estas actividades, de alguna forma, si ustedes sacan 10 o sacan 6, no les afecta en su calificación como tal, ¿no? Sí les ayuda a ese 5% que tiene la plataforma por la interacción que ustedes hacen con todos los recursos, o el tiempo que le dedican a la plataforma, o la participación en el foro de aprendiendo. Entonces, esas actividades están englobadas en ese 5% de la actividad en la plataforma. Pero además, les ayuda a ustedes a identificar lo que han podido comprender. No sé si recuerdan en las escuelas presenciales que uno llegaba y el profe, ¿qué es lo que hacía? Nos dictaba el temario. Veíamos el temario, ¿no? ¿Qué es el crédito, qué es ahorro, qué es inversión? Y de ahí nos ponía un ejercicio, ¿no? Vamos a determinar el crédito, para qué podemos utilizar el crédito. Y luego presentábamos un examen. Ese examen es el en el que hasta nervios nos daba, porque es donde íbamos a demostrar lo que aprendimos de los temas y lo que pudimos aprender de los ejercicios que fuimos realizando a lo largo del semestre o del año o del periodo escolar en el que nos situábamos, ¿no? Aquí no hay exámenes, por lo que estos cuestionarios sí nos ayudan. No existe la presión esa en la cual, pues, si reprobamos, ya reprobamos totalmente, sino que nos ayuda a identificar con claridad lo que hemos aprendido o lo que nos falta por aprender, ¿no? Y de ahí nosotros nos enfocamos en mejorar esas áreas. Y las actividades socioemocionales, que si bien no son una actividad que, pues, el asesor virtual, el que evalúe, sino es la tutora, pues en este caso, sí es importante comentarles porque estas actividades socioemocionales sí tienen un peso particular en su calificación final. Entonces, pues mi comentario es que revisen el material del aula virtual, que ingresen a su sesión de tutoría y que las desarrollen conforme a las instrucciones que les den su tutora y respondan conforme a lo que ellos les indiquen. Muy bien, ahora sí. Ya vieron que estamos hablando acerca de lo que es el módulo número 13, ¿no? Cómo las diferentes etapas que tiene el aula virtual o los diferentes recursos o las diferentes secciones son las que nos ayudan a desarrollar las habilidades, a realizar nuestras actividades formativas. Pero bien, todo esto, el leer, el desarrollar, el realizar las actividades, tiene un objetivo y eso se llama aprendizajes esperados. Como su nombre le dice, es lo que se espera que aprendamos. Por ejemplo, si nos encontramos en una cancha de fútbol sin porterías, ¿qué creen que pase? Pues no se podría determinar el ganador, ¿no? Porque no va a haber gol. No, no va a haber gol. ¿Qué hace un equipo? A dónde se dirige? Por ejemplo, el equipo que está acá dice, ¿a dónde voy? Pues me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. Y el que está de este lado, pues igual dice, "Ah, pues ¿a dónde? Para donde sea, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando están las porterías? ¿Qué sucede entonces? ¿Hacia dónde nos vamos a enfocar? ¿Hacia dónde se va a enfocar este equipo del lado contrario? Bueno, este equipo que tenemos acá, pues obviamente se va a enfocar en meter gol en esta portería, ¿no? Pero ya tiene una meta. Y el de acá se va a enfocar en tratar de meter gol acá, pero ya tiene un objetivo. Y todo lo que hagan, que si le doy pase a este, que si me voy de este lado, que si corro, las estrategias o los esfuerzos que realicen ya tienen un objetivo. Tengo que meter gol acá. ¿No es cierto? Por eso son importantes los objetivos, porque nos ayudan a definir claramente a dónde debo llegar, hasta dónde tengo que llegar. Entonces, todo lo que realice va enfocado en meter el balón acá. Lo mismo para este equipo. Entonces, en el aspecto académico también tenemos objetivos y es importante que ustedes los identifiquen para que lo que hagan, así como el equipo de fútbol de acá, lo hagan pensando en esos objetivos que tienen que conseguir. Y están los aprendizajes esperados. Vamos a hablar únicamente de estos que tenemos acá.
Por ejemplo, este de explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, aquí nosotros vamos a hacer algunos cálculos matemáticos tratando de medir los cambios o el crecimiento de una población o la rapidez o una proyección de la población y vamos a explicar los efectos que se dan por estas situaciones. Fíjense, ya sabemos que la población cambia, ya sabemos que se puede medir, ahora vamos a tratar de explicar lo que sucede cuando cambia. Explicar, no mencionar, explicar por qué se da este evento o por qué este evento que tú dices que se da por el crecimiento de la población es realmente un evento que se dé. Explicar. Luego, utilizar modelos matemáticos. Pues el objetivo de medir es utilizar algunos modelos matemáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos modelos matemáticos? ¿Cómo los puedo utilizar para medir la dinámica de la población? Y utilizar significa que los pueda desarrollar, que los pueda identificar y que los pueda desarrollar. Y por supuesto, llevar a cabo conclusiones del análisis de la tasa de crecimiento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que podamos explicarlo bien. Pero si se dan cuenta, tenemos que llegar a estos aprendizajes esperados. El hecho de que yo explique efectos sociales que se producen cuando cambia la población. ¿Y de dónde voy a conocer esos efectos sociales? Pues fíjense que podemos leer los recursos. Ustedes pueden identificar, conforme a la experiencia que tienen, de ahí donde viven, los efectos sociales que pueden identificar o también pueden leer información. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un mundo de información donde podemos conocer algunos efectos sociales que se producen por la dinámica de la población. O, pues, si me dan, en el caso de las actividades que ya me dan datos, me piden que desarrolle, ¿qué efectos sociales tuvo en la actividad que me están presentando? Entonces, son varias las fuentes de información donde que puedo utilizar para mejorar lo que sé sobre los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Los modelos matemáticos están en los recursos. Hay que identificarlos, cuál se aplica para cada situación y desarrollarlos, obviamente. Y este que vamos a ver, que es las tasas de crecimiento. ¿Qué información me proporciona las tasas de crecimiento? ¿Para qué me sirven las tasas de crecimiento? Y eso lo vamos a ver en un ejercicio en el siguiente en el siguiente sesión. ¿Alguna duda respecto a estos aprendizajes esperados? Fíjense que lo importante es el objetivo a lo que ustedes deben llegar. Obviamente, por ejemplo, en el caso de utiliza modelos matemáticos, las primeras actividades las vamos a entregar en un procesador de texto, el que ustedes quieran, Word, Office Libre, Docs de Google, pero que sea un procesador de texto. Pero como las operaciones son complejas o son complicadas para hacerlas en un procesador de texto, utilizamos una hoja de cálculo. Pero si me dicen, oye, tienes que entregar tu actividad en un procesador de texto, pero las operaciones las puedes hacer mejor en una hoja de cálculo, ¿qué harían ustedes? No sé si me di a entender con la pregunta. Las actividades las vamos a entregar en un procesador de texto porque así lo indican. Pero hay operaciones que realmente efectuarlas en un procesador de texto es muy tardado, es muy complejo, no es la herramienta ideal para realizar operaciones o gráficas o tablas, por lo que puedo utilizar una hoja de cálculo. Pero, ¿cómo puedo integrar? Bueno, en actividades anteriores, tomar captura de pantalla es una de las que hemos utilizado cuando es Pero algo la, de matemáticas. pero la O captura de también, pantalla, fíjense que también la captura de pantalla únicamente me da los resultados. Y lo que yo quiero ver es el procedimiento, porque recuerden que el aprendizaje esperado dice que use los modelos matemáticos. Si ustedes me presentan una captura de pantalla, ahí únicamente voy a ver resultados. Pero ¿y el procedimiento? ¿Cómo sé qué bueno, hay algunas, cantidades? Ajá, sí, disculpe, hay sí. algunas cosas que podemos copiar a pegar. Y yo cuando hacía procedimientos en los módulos anteriores que eran matemáticas, pues usaba en Word, ¿no? Que te permite meter ecuaciones.
Aunque es más tardado, yo prefería hacerlo así para no saltarme ningún paso. Puede ser una opción. Ajá, es más tardado, como dices, ¿no? Yo les sugiero que utilicen una Liga Drive. Eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión. Las operaciones las podemos hacer en Excel. Respondemos en el documento, en el procesador de texto, todo, y luego colocamos la Liga Drive con la hoja de cálculo. Y aquí están las operaciones, ¿no? Operaciones. Y ahí puedo ver todo lo que ustedes hicieron. Lo vamos a conocer un poquito más, pero esa es una sugerencia. Si ustedes, como dice Celina, tienen otra opción y cumplen con lo que se les solicita de integrar el procedimiento, la totalidad del procedimiento también es válida. ¿Ok? Yo lo que les voy a dar es una sugerencia porque a mí me parece lo más adecuado. Y sobre todo porque también en las actividades de la semana número 3 y de la semana número 4 ya vamos a utilizar una hoja de cálculo. Entonces, pues sí es importante que de una vez vayamos conociendo un poco esta herramienta. Bueno, ahora sí, a ver, ya vimos que existen procesos sociales, ¿no? Dinámica de la población y economía. Ya tratamos de identificar hasta dónde vamos a hablar sobre economía y hasta dónde vamos a hablar de la dinámica de la población. También identificamos que existen modelos que nos ayudan a medir estos eventos, estos procesos sociales, que son varios, ¿no? Crédito, ahorro, inversión, los que vamos a ver. Y del otro, crecimiento, tasa de crecimiento y proyección de la población. Son diferentes. Pero, ¿cómo se da estos eventos en la vida cotidiana? Entonces, a lo mejor ustedes si lo identifiquen, si ustedes reflexionan en cómo era su ciudad hace unos 10 años o hace unos 20 años y cómo es hoy en día, a lo mejor encuentren que empiezan a ver que efectivamente la población ha crecido. Pero vamos a ver esto, fíjense, esto es Playa del Carmen, Quintana Roo. A ver, este punto que ustedes ven acá, ¿sí lo pueden ver? Sí, sí se visualiza. Es Playa del Sí, Carmen en 1985. Fíjense, ya lo vieron aquí, pequeñito. Y esto es Playa del Carmen, todo esto que ven acá, en el 2017. ¿Hubo un cambio? ¿Cambió en Sí, algo? sí hubo un crecimiento de la población grande Hubo- en 32 años, ¿no? Más o menos. Sí, hubo un crecimiento de la población bastante. ¿Lo podemos medir? Sí, ¿Lo podemos medir? Claro que sí, lo podemos medir. Podemos medir tanto la cantidad de personas que crecieron de 1985 a 2017 como la rapidez con la que creció. Y también podemos decir, bueno, pues en 2017, de seguir esta misma tendencia, a lo mejor podamos proyectar cuánto seríamos en el 2030, por ejemplo, ¿no? En ambos casos, ¿ustedes creen que este crecimiento tuvo alguna consecuencia? Por ejemplo, en la salud, en la economía, en la seguridad pública, en la educación. ¿Ustedes creen que tuvo algún cambio? sí. sí, definitivamente. Tuvo su cambio, ¿verdad? Porque no existe un crecimiento sin que pueda haber un cambio. No podemos vivir de la misma forma aquí que aquí. Ahora, vamos a ver, ya únicamente para darnos una idea de cómo fue evolucionando. ¿Se dan cuenta? 1980, 1.500 habitantes. 2015, 200.000 habitantes.
1985, 2017. A ver, lo voy a parar aquí porque si no... Muy bien, entonces, como ustedes vieron, este proceso social sí existe, crecimiento de la población, y a lo mejor ustedes también puedan decirme, es cierto, en mi ciudad hemos vivido un proceso no igual, parecido, ¿no? Hemos crecido y también se ha dado algunos efectos por ese crecimiento. Probablemente en otros estados me digan, aquí se ha dado un fenómeno contrario, éramos a tantos y hoy somos tan solo unos pocos. Y también ha traído algunos efectos esa disminución de la población. Se dan fenómenos, procesos sociales de diferentes índoles, un crecimiento o un decremento de la población. Todos tienen consecuencias y son precisamente las que hay que identificar, las que hay que medir, ¿no? Vamos a medir cuánto creció Playa del Carmen de 1985 a 2015, la rapidez con la que creció, y a lo mejor nos interesa saber, bueno, sí vemos que está creciendo muy rápido, de seguir esa tendencia, ¿cuántos vamos a ser en el 2040, en el 2050 en Playa del Carmen, ¿no? ¿Qué impacto va a tener ese crecimiento a futuro en en la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que hay que empezar a reflexionar, ¿ok? De aquí tenemos muchas páginas que podemos utilizar, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, es esta. Ah, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, está lo que va a aumentar la población mundial en el 2030 y existen estudios respecto a esto. Algunos temas son complejos. Cuando se encuentren con algún tema muy complejo, yo les recomiendo que busquen algo que ustedes puedan identificar que sí pueden comprender, ¿no? Porque hay muchos conceptos en estos tipos de documentos, porque son temas especializados en la investigación, que pues obviamente tiene términos muy complejos, pero a lo mejor identifiquemos algunos aspectos que nos puedan ser de utilidad, ¿no? Aunque la mayoría de lo que vamos a hacer está en los recursos de la semana, pero si queremos ampliar la información, podemos recurrir. Y hay muchas organizaciones como el Banco Mundial, como el INEGI o como la CONAPO, que son instituciones que se encargan precisamente de hacer estas mediciones y estas proyecciones, obviamente en aspectos más complejos y más completos, porque lo que estamos viendo aquí son aspectos básicos, ¿no? Precisamente para identificar ese impacto que va a tener el crecimiento de la población en nuestro país, por lo menos, o en el mundo, en el caso del Banco Mundial o de la ONU, ¿no? Que también hacen estudios respecto a esto. Por ahora, vayámonos con que hay que identificar los modelos matemáticos, están en los recursos, que hay que buscar consecuencias de este crecimiento o del decremento que se da en una población, ¿no? También de la rapidez o de cómo podemos proyectar la población. Entonces, no sé si en la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a utilizar al menos dos modelos matemáticos, pero yo les recomiendo que lo vayan identificando en los recursos de la semana, porque ahí está la información y no se queden con lo que podamos ver aquí, porque aquí el ejemplo que vamos a hacer es un tanto simple, nada más tratando de identificar los modelos y la forma en que podemos utilizarlo. Pero recuerden que es algo que ustedes deben leer. Entonces, no sé si haya alguna duda referente acá. Ya vimos lo que son los procesos sociales, ya sabemos de esos procesos sociales cuáles son los que nos interesan y con qué nivel los vamos a analizar. Que hay modelos matemáticos que nos ayudan, en este caso, a sacar conclusiones o a obtener conclusiones del impacto que tiene el crecimiento de la población en una ciudad. No sé si haya alguna duda. Por el momento no, asesor. Muchas gracias. Sí, sin dudas. Gracias. Bueno, nada más por ahí. Bueno, nos vemos el viernes. Será la misma hora.
Entonces, lean por favor para que cuando lleguemos ya podamos realizar el ejercicio con algunos conocimientos básicos, ¿no? De los modelos y de la forma en que podemos desarrollarlo. Empiecen a utilizar un poquito la hoja de cálculo. No es tan difícil, tiene muchos botoncitos, pero conforme lo vamos utilizando, vamos identificando la función que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues esa es mi recomendación. Nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente tarde y bienvenidos a este módulo número 13. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Hasta el viernes. Gracias. Nos vemos. Hasta el viernes.